la hipertensión intraabdominal, que se traduciera posteriormente en síndrome compartimental abdominal. A raíz de que no había buena literatura al respecto, que no se sabía muy bien qué pauta seguir, se creó en 2009 la primera edición de la guía de esta Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal, cuya última edición fue en el 2013. Es en base a esta que vamos a hablar un poco en cuanto a la parte de las bases. Queremos enfocar esta charla el día de hoy en por qué es importante la laparostomía o el abdomen abierto para nosotros como cirujanos en el paciente con síndrome compartimental abdominal. Sabemos que de entrada es un paciente complicado que vamos a compartir con el servicio de cuidado crítico, por ende, pues obviamente hay que tener una excelente sinergia con ellos y queremos enfocar la charla el día de hoy a que de aquí nos vayamos a casa con el conocimiento de por qué es importante o por qué no es importante hacer esta laparostomía. Vamos a manejar entonces la agenda de hoy con dos momentos importantes. Primero los conceptos básicos y luego una revisión de la literatura. Comenzando con los conceptos básicos, es importante saber las definiciones que nos da este mismo Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal. Sabemos entonces que la presión intraabdominal es la presión dentro de la cavidad abdominal en posición supina en ausencia de la contracción de la musculatura abdominal. En la persona normal tiende a ser 0, pero en personas ventiladas puede ser 7 más o menos 3, nunca mayor de 10 miligramos de mercurio, ya que una elevación patológica y sostenida por encima de este en la población pediátrica ya va a ser hipertensión intraabdominal. Esta, a su vez, dependiendo del grado que tenga, va a tener unos valores de la presión intraabdominal muy puntuales, que a su vez quisimos traer en esta misma tabla los valores de centímetros de agua, ya que es muy importante al momento de la medición indirecta, que ya hablaremos de ella más adelante, tenerlos en cuenta y pues también podemos memorizarlos si por milímetros de mercurio nos es más complicado. Sin embargo, recordar que para las definiciones siempre tenemos que hablar en milímetros de mercurio. Entonces, una hipertensión grado 1 vamos a tener valores de 10 a 12 milímetros de mercurio, grado 2 de 13 a 15, grado 3 de 16 a 19 y grado 4 más de 20 milímetros de mercurio. El síndrome compartimental abdominal entonces se va a definir como esa presión intraabdominal mayor a 10 milímetros de mercurio, o sea, una hipertensión que se le va a asociar disfunción multiorgánica que se atribuye entonces a esta hipertensión intraabdominal. Otros conceptos que hay que tener muy en cuenta es lo que constituye la distensibilidad abdominal, que es una medida para saber cómo está esa expansión, esa distensibilidad de la pared abdominal. Va a estar medida entonces por los cambios de volumen intraabdominal por cada cambio en presión intraabdominal, valga la redundancia. Y también va a estar medida por dos factores muy importantes, la distensibilidad del diafragma y la elasticidad de la pared abdominal. A su vez, es importante que recordemos lo que es la presión de perfusión abdominal, que es más o menos un análogo a lo que es la presión de perfusión cerebral y nos va a hablar de cómo se está perfundiendo, valga la redundancia, todas estas vísceras abdominales. Esta entonces va a ser la diferencia entre la presión arterial media y menos la presión intraabdominal. También es importante recordar que el síndrome de compartimental abdominal se puede encontrar dentro de un síndrome policompartimental, en el cual ya van a haber muchos otros órganos también con sus presiones elevadas. Recordando la etiología de la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal, vamos a tener tres escenarios principales. Uno, una hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental primario, secundario o recurrente. El primario vamos a tener lesiones que va a estar generado por lesiones intraabdominales o pélvicas que obviamente van a requerir un manejo temprano y bastante agresivo. Estas a su vez pueden estar dadas por alteración en la distensibilidad de la pared abdominal, ocupación intraluminal, aumento de la ocupación intraluminal o aumento aumento ya pues del contenido intraabdominal. En cuanto a la hipertensión intraabdominal secundaria, va a estar dado por situaciones como su nombre lo dice, que no van a estar originadas en la pelvis o en el abdomen. Aquí principalmente esas pérdidas de fluidos masivas o pacientes que están grandes quemados. Y la hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental recurrente va a ser la que se va a generar posterior a que ya se trató un síndrome compartimental primario o secundario, pero hubo una recurrencia del mismo. En cuanto a la fisiopatología de esta entidad,
Así, tiene muchos, digamos que muchas teorías acerca de cuál puede ser su etiología. Sin embargo, vamos a enfocarnos el día de hoy en la teoría de los dos golpes, que son dos momentos muy importantes que si se perpetúan en el tiempo, van a generar esta hipertensión intraabdominal que posteriormente se convertirá en síndrome compartimental abdominal. Lo primero que vamos a tener es una isquemia, una injuria, una anoxia en la cavidad abdominal que va a generar la liberación de mediadores inflamatorios, entre ellos los neutrófilos, y todas las citoquinas, interleuquinas que van a aumentar esa permeabilidad capilar mesentérica y de la pared abdominal, generando translocación bacteriana y que se generen endotoxinas bacterianas, generando el primer golpe, que es la lesión intestinal aguda. Ya esa lesión intestinal aguda, ¿qué nos va a generar? Y vamos a ver que esto va a ser un círculo vicioso que nosotros como personal de la salud tenemos que romper en miras de evitar el deterioro de nuestro paciente. Entonces, ya, después de ese primer golpe tenemos edema visceral, que va a aumentar la presión intraabdominal, disminuir por ende la perfusión de la mucosa de esa pared abdominal, va a generar mucha más isquemia, que a su vez, otra vez el ciclo, aumenta la permeabilidad intestinal, libera más mediadores proinflamatorios, va a generar más permeabilidad nuevamente, que nuevamente se va a traducir en edema visceral y aumento de la pía, que es el segundo golpe. Como vemos, es un círculo vicioso que debemos identificar y romper adecuadamente. Ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa a nivel en la economía corporal, por qué es tan deleterio tener hipertensión intraabdominal. En esta primera imagen queremos hablar, digamos que de lo que pasa en general en una hipertensión intraabdominal. En cuanto al sistema gastrointestinal, que digamos que es uno de los más alterados, el aumento de la presión intraabdominal se va a traducir en edema, isquemia y necrosis, como ya vimos en todos esos dos golpes, en todo lo que está pasando a este nivel. A nivel pulmonar, que también se va a ver muy alterado. En la medida que vaya aumentando la presión intraabdominal, el diafragma va a disminuir su distensibilidad, va a ingresar un poco más al tórax y va a traducir toda esta presión que tenemos en la cavidad abdominal, se va a digamos que a traslocar también hacia el tórax, generando atelectasias que obviamente van a alterar mucho esa ventilación perfusión, va a generar entonces una hipoxia y una hipercapnia y posteriormente una falla ventilatoria que puede ser fatal para nuestros pacientes. En el cerebro vamos a tener aumento de la presión intracraniana y más adelante vamos a ver, cuando ya estamos en un síndrome compartimental, esa presión de perfusión intracraniana se va a ver abolida, lo cual obviamente va a generar edema y muerte cerebral. A nivel del corazón vamos a tener disminución de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. La precarga se va a ver afectada principalmente porque la vena cava, digamos que por compresión mecánica, también va a disminuir la precarga, o sea, lo que fluye normalmente hacia el corazón, al igual que cuando tenemos aumentada la presión intratorácica, la vena cava superior tampoco tiene un adecuado retorno a ese corazón. Igualmente, la poscarga va a estar alterada, vamos a tener todas las resistencias vasculares elevadas, tanto por presión mecánica como por todo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que por disminución de ese lecho esplácnico renal se va a elevar. Entonces, al riñoncito lo que va a pasar son dos cosas muy graves. No le va a llegar aporte sanguíneo porque pues vamos a tener una disminución del gasto cardíaco y además va a tener un efecto compresivo sobre su lecho vascular, pues por el mismo hipertensión intraabdominal, que se va a traducir en una falla renal con disminución del gasto urinario y de la tasa de filtración. Cuando empieza a subir esa presión intraabdominal, cuando estamos en las primeras etapas, grado 1, grado 2, eso es lo que va a pasar con nuestra economía corporal. Como ya hablamos, el diafragma va a disminuir la distensibilidad, que se va digamos que se va a ver reflejado en que va a aumentar la disfunción pulmonar, va a tener que aumentar va a tener que aumentar en el paciente digamos que el esfuerzo inspiratorio. Además, como ya podemos ver acá, hay aumento de la presión intracerebral y disminución de la presión de perfusión cerebral.
Nuevamente, acá en el corazón vamos a tener disminución de la presión venosa central y de la presión de la arteria pulmonar, disminución del gasto cardíaco a nivel cardíaco también. Se va a empeorar la compresión de la vena cava, como podemos ver a comparación del dibujo anterior. A nivel renal vamos a tener oliguria y anuria, vamos a aumentar la acidosis, el riesgo como va a haber muy poco retorno venoso, aumenta el riesgo de TBP. También disminuye la perfusión, digamos que hacia la piel, disminuyendo o haciendo muy mala la cicatrización de nuestros pacientes, que si están abdomen abierto, pues ya se podrán imaginar la repercusión tan importante que tienen. En cuanto pues ya al compromiso en un síndrome compartimental abdominal, como vemos, ya se ha perpetuado en el tiempo esta noxa, vamos a tener entonces, vemos cómo está completamente aplastado, cómo está completamente comprimida esa vena cava, vamos a tener inestabilidad cardiovascular asociada y el paciente en este momento ya va a ser muy difícil de ventilar. Vamos a tener la presión pico aumentada porque obviamente todas las resistencias de este pulmoncito están aumentadas, vamos a tener dificultad para la ventilación y podemos en este momento ya generar una lesión inducida por volumen, porque obviamente estos pacientes van a tener lo que se llama baby lung, que van a tener una muy poca contractilidad, por tanto podemos hacer mucha lesión con el volumen. Se va a comportar un pulmón como de un paciente muy pequeño, de ahí su nombre, donde vamos a respirar mucho más rápido con menores volúmenes. A nivel intestinal vamos a tener necrosis e isquemia y obviamente vamos a empeorar la acidosis y pues ya este es un paciente que va a estar muchísimo más comprometido. En cuanto a la medición de la presión intraabdominal, vamos a tener dos formas de medirla, una forma directa y una forma indirecta. La presión directa se hace a través de un catéter transperitoneal que se instaura en la cavidad peritoneal, que va unido a un transductor y este va a medir la presión. Y de entrada uno creería que este debería ser el gol estándar. Sin embargo, se ha encontrado que esta medición directa se asocia a mayor tasa de peritonitis, perforación, translocación bacteriana y es poco reproducible y bastante costoso. Por ende, tanto la Sociedad Mundial contra el síndrome compartimental abdominal indican como gol estándar la medición indirecta, sobre todo la transvesical, de la cual ya vamos a hablar más adelante. Tenemos también otras dos tipos de mediciones que vale la pena mencionar para que las conozcamos, que es la presión intragástrica con una sonda nasogástrica, cuyo final va a tener unos transductores especiales, se va a hacer muy parecido al catéter transperitoneal. De ahí se toma una medida porque se va a colocar en la unión gastroesofágica y con un transductor va a ir a un monitor y pues ahí vamos a conocer cómo está esa presión. Y también la vena cava inferior se va a medir a través de la vena femoral y se correlaciona muy bien. Sin embargo, también es un método un poco más invasivo que no es fácil de reproducir. Antes de hablar de la presión, de cómo se mide la presión intravesical, es importante recordar en qué pacientes tiene indicación esta monitorización. Van a ser en todos los pacientes que van a tener un riesgo de hipertensión abdominal. ¿Cuáles son esos pacientes? Los pacientes que puedan tener causas primarias o causas secundarias de hipertensión intraabdominal. Recordando, las causas primarias, todo lo que va a estar relacionado con alteraciones dentro de la pelvis y del abdomen, como van a ser patologías que alteren la distensibilidad de la pared abdominal, que la reduzcan, por ejemplo, pacientes con gastrosquisis, con onfaloceles muy grandes, incluso con hernias diafragmáticas, aumento del contenido intraluminar, como por ejemplo en pacientes con intususcepción o que tienen impactación fecal secundaria de esas enfermedades de Hirschsprung o obstrucciones intestinales, se van a comportar de esta manera, y también pacientes que tengan aumento del contenido intraabdominal, llámese ascitis, llámese un absceso por una sepsis intraabdominal, llámese un tumor, llámese una hepatoesplenomegalia muy marcada, entre otros. En cuanto a las causas secundarias, la más importante es la fuga capilar que vamos a tener después de esas resucitaciones masivas y un poco exageradas que van a generar digamos que goteo a tercer espacio, aumentando así la presión intraabdominal. Y acá también podemos encontrar a los grandes quemados. Ahora, ¿cómo vamos a medir esa presión transvesical? Ya sabemos que es el gol estándar y que se debe tomar en todo paciente con riesgo. Antes de hablar de ella, recordar que hay unas consideraciones en el paciente pediátrico que hay que tener muy en cuenta. La frecuencia respiratoria es más rápida y ahorita vamos a entender por qué es importante ese ciclo respiratorio para la toma de la medición. La presión intraabdominal puede estar falsamente elevada si tenemos dificultad respiratoria porque vamos a utilizar
mucho más los músculos accesorios de la respiración, que son abdominales, y más en el paciente pediátrico. Y la medición continua es muy complicada, ya que no se van a tener esos, ya que pues la medición directa es muy complicada en el paciente pediátrico y además no vamos a tener transductores adecuados para ellos. Ahora sí, hablando de cómo se realiza la medición transvesical de la presión interabdominal, aquí tenemos una imagen ilustrativa de un tipo de implementos para esta. Vamos a necesitar siempre una sonda urinaria que se va, digamos que va a estar, va a tener un puerto, idealmente, como vemos acá, para que se adhiera una llave de 3 vías y un macrogoteo, el cual va a tener una jeringa para hacer la instilación, un manómetro, que es el que nos va a dar la medición como tal, y pues obviamente la solución. Cuando tenemos todo este tipo de implementos, que sería obviamente digamos que en el escenario ideal, este manómetro debe colocarse en la unión de la línea medio axilar con la cresta ilíaca anterior superior. Ese sería el punto cero y la medición debe ser en expiración. Por eso es muy importante recordar pues, que el paciente pediátrico va a tener respiraciones mucho más rápidas, lo cual a veces complica un poco esta toma. Ahora traigo acá la toma que hicimos a un paciente el mes pasado en la unidad de cuidado intensivo, porque esta es una medición un poco más real, más a lo que hacemos en la mayoría de los hospitales, donde no tenemos ese traductor y donde de pronto no vamos a tener todos esos implementos. Bueno, acá tenemos la sonda vesical, la cual vemos que en esta ocasión trae el puerto especial, y aquí están los otros implementos, la jeringa, el metro y la bolsa y la solución salina. La idea siempre va a ser instilar 1 cc por kilogramo de esa solución salina, mínimo 3 cc y máximo 25. Como pues esta no se puede clampear acá en esta imagen, ya estamos haciendo la instilación previa descompresión, obviamente, de la vejiga, se tiene que retirar toda la orina y en este momento, en esta imagen, estamos instilando la solución salina. Como ven, pues aquí lo estamos haciendo manual, pero la idea es que la parte que va hacia el cistoflo sea ocluida para que por gravedad esta solución salina vaya hacia el paciente y no hacia el cistoflo. Una vez que sabemos que ya se instiló toda el agua, toda la solución salina, acá ya pues podemos ver que ya no tenemos compresión y el menisco de agua va a empezar a descender. Y va a descender hasta el punto en que se equipare la presión de la vejiga con la presión intraabdominal. En ese momento lo vamos a medir en el punto cero, que en este caso sería la sínfisis púbica, como podemos ver en esta última imagen, y se va a medir en centímetros de agua. Recordando entonces que 1 milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua, y así podemos hacer la conversión. Igual la tabla que también está al principio nos puede ayudar para orientarnos en una primera toma en centímetros de agua, cómo podría estar en milímetros de mercurio. En cuanto al manejo de estos pacientes, vamos a tener que el objetivo principal va a ser obviamente prevenir esa difusión multiorgánica que lleve al síndrome de compartimental abdominal. Por ende, vamos a tener dos métodos importantes, un manejo médico y un manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico va a ser la laparotomía descompresiva y el manejo médico va a estar va a estar escalonado y va a estar dirigido digamos que a cada una de las posibles causas. Acá traemos la tabla sacada, pues obviamente, de la guía de la Sociedad Mundial del Síndrome Compartimental Abdominal, en la cual vamos a individualizar cada paciente, se tiene que hacer escalonado este manejo médico. Entonces, tenemos un paciente que tiene aumento del contenido intraluminal. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, va a ser insertar una sonda nasogástrica o un tubo rectal para ayudar a descomprimir, obviamente, y se recomienda también iniciar procinéticos, se podría utilizar. Si pese a esto no hay mejoría, el segundo paso a seguir sería realizar enemas y empezar a disminuir el aporte enteral. Si pese a esto el paciente no mejora la PIA y persiste y digamos que evoluciona hacia un peor estado general, iniciaríamos el paso 3, en el cual haríamos descompresión colónica. Podríamos hacerlo vía endoscópica con una colonoscopia o también retirar, y aquí también se retira la nutrición enteral. Si pese a esto no hay mejoría, o tenemos un paciente que de entrada tiene una presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio con falla multiorgánica de nuevo, siempre el manejo va a ser la parotomía descompresiva. Entonces vemos acá cómo esta escalerita nos va a llevar a que si nada funcionó,
laparotomía descompresiva. Luego, tenemos lesiones ocupantes intraabdominales. Lo primero que tenemos que hacer es identificarla. ¿Cómo la identificamos? Ellos recomiendan primero con una ecografía porque es económica, digamos que es fácil de reproducir y en la mayoría de los lugares la vamos a tener. Si pese a eso no se puede identificar adecuadamente cuál es el origen de esa lesión, si es un absceso o un tumor, bueno, si no tenemos claridad, el segundo paso es realizar una tomografía y si se logra identificar una colección, un drenaje percutáneo o en este caso una paracentesis, lo que consideremos según el paciente. Si pese a eso no hay mejoría, el tercer paso sería un manejo quirúrgico, considerarlo, pero no una laparotomía descompresiva, sino completamente dirigido hacia esa lesión, llámese tumor, llámese una colección que requiera manejo quirúrgico, entre otras. Si no, nuevamente, laparotomía descompresiva. Si lo que tenemos es una alteración de la distensibilidad, obviamente lo que tenemos que hacer es mejorar esta distensibilidad y darle analgesia a nuestro paciente. El primer paso a seguir sería una adecuada sedación y analgesia y en algunos casos, por ejemplo, pacientes de grandes quemados o que tenga un vendaje, hacer la adecuada escarectomía y digamos que reducir la tensión de esos vendajes pensando en que podrían estar disminuyendo esa distensibilidad abdominal. Si pese a eso no hay mejoría, iniciaríamos posición de Trendelenburg para disminuir, obviamente, digamos que toda esa presión a ese nivel. Si pese a eso no hay mejoría, ahí iniciaríamos bloqueo neuromuscular. Y en última, si nada mejora y el paciente sigue descompensado, la parotomía descompresiva. Si tenemos un paciente que tiene una posible causa secundaria, estamos sospechando que se le hizo una resucitación inadecuada, obviamente lo primero que hay que hacer es optimizar esos líquidos, evitar la resurrección hídrica excesiva y siempre manejar un balance hídrico que tienda a la negatividad o por lo menos a cero. Si pese a eso no hay mejoría de nuestro paciente, la presión intraabdominal persiste aumentada, intentar hacer una resurrección hídrica con líquidos hipertónicos o coloides que nos ayude de pronto a reducir un poco el volumen que le estamos aportando a nuestro paciente y asegurarnos que hay una adecuada diuresis que nos ayuda a remover ese exceso de líquido. Si pese a esto no hay mejoría, podemos pensar en este momento ya en una hemodiálisis o en un ultrafiltrado. ¿Y qué sabemos? Si no mejora, la parotomía descompresiva. Por último, si lo que creemos que nuestro paciente se beneficia es de optimizar la perfusión sistémica o regional, el primer paso va a ser una adecuada resucitación hídrica dirigida y un monitoreo hemodinámico, digamos que esté bien enfocado hacia nuestro paciente. Si esto no mejora, nuevamente la parotomía descompresiva. Ahora, nuevamente, hemos hablado mucho, ¿no? De la laparotomía, la importancia, qué es lo que nos dice el Comité Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal. Nos habla de que siempre se va a recomendar la laparotomía descompresiva en todo paciente que tenga síndrome compartimental abdominal. Hablan de pronto que no se recomienda tanto de manera profiláctica en pacientes que no son sometidos a trauma. O sea, en estos pacientes ellos comentan que individualizándolo se podría plantear un cierre de fascia y un manejo expectante de la hipertensión siempre con medición de la presión intraabdominal. Ahora sí, ¿cuál va a ser ese rol de la laparostomía según la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal? Ellos nos hablan que se debe realizar posterior a la laparotomía descompresiva para manejo de la presión intraabdominal en pacientes que han sufrido trauma, con una buena recomendación estadística. No sugieren hacerlo de rutina en pacientes que tengan contaminación intraabdominal muy severa, pero si tenemos una hipertensión abdominal que va a comprometer a nuestro paciente, ellos dicen, déjelo en abdomen abierto. Recomiendan las terapias de presión negativa para las heridas, ya que va a facilitar su cierre, va a disminuir el tiempo de hospitalización, va a disminuir la posibilidad de la formación de fístulas enteroatmosféricas, entre otros. Y en el paciente pediátrico, ellos no recomiendan el uso de esas mallas que nos vayan a ayudar a hacer tracción de la fascia. Vamos a ver que en los pacientes adultos están muy a favor de esto para ayudar a no perder el dominio de la pared abdominal. Sin embargo, en el paciente pediátrico, en este consenso no se llegó a ninguna recomendación, digamos que con fuerza estadística para hacerlo. En cuanto al cierre, tampoco se llegó a un consenso y siempre recomiendan individualizar al paciente. Y en cuanto al cierre, en el mismo tiempo de la hospitalización, en el mismo tiempo hospitalario, tampoco se llegó a ningún consenso.
Para recordar un poco lo que es la parotomía o el abdomen abierto, se va a definir como una técnica quirúrgica en la cual vamos a incidir en la cavidad abdominal y posterior a esto no se va a realizar un cierre de la fascia de la misma. Si quieren recordar conceptos, qué tipos de abdomen abiertos hay, indicaciones de terapia de presión negativa, en el canal tenemos una anterior revisión de la misma. Aquí les dejo el link por si quieren luego revisarlo. También es muy importante la clasificación de Bjork, que lo que va a hacer es ayudarnos a clasificar ese abdomen abierto, cómo está, porque con esto en mente, plantear una segunda cirugía, un second look o incluso un cierre de fascia va a ser mucho más enfocado. Vamos a tener que son 4 grados y va a estar relacionado con el tipo de, si tiene adherencia, si estamos en un abdomen hostil. Entonces, el primer grado va a ser un abdomen que no va a tener adherencias. El 1A va a ser un abdomen limpio, el 1B contaminado, o sea, ya vamos a tener un grado de inflamación, y el C va a tener líquido intestinal, pero no va a haber adherencias, no vamos a tener asas fijas. Ya el número 2 vamos a tener ciertas adherencias, pero el 2A va a estar limpio, el 2B va a estar un abdomen contaminado con adherencias y el 2C vamos a tener líquido intestinal ya también con asas fijas. El grado número 3 ya vamos a tener un abdomen congelado o un abdomen hostil. Recordemos que este va a ser cuando vamos a tener mucha fibrosis, muchas adherencias entre todos los órganos intraabdominales, perdiendo digamos que la distancia que hay entre uno y otro. Vamos a tener un abdomen en bloque, va a estar completamente fibrótico y lleno de adherencias. Entonces el 3A va a estar congelado limpio y el 3B congelado contaminado. Y ya el tipo 4 de Bjork va a ser el abdomen que está completamente congelado con una fístula enteroatmosférica, que sabemos que este es el grado al que más le tememos. Ahora, pasando ya al segundo momento de esta charla, en cuanto a la revisión de la literatura, me encontré con ciertas limitaciones que, sin embargo, pues tratamos de sortear. Una de ellas es que la literatura pediátrica es muy reducida en cuanto a estos temas y como tal no hay un estudio que compare el uso de la parotomía versus cierre primario posterior a una laparotomía descompresiva en un paciente con síndrome compartimental abdominal. Sin embargo, hicimos una juiciosa búsqueda en la literatura comparando y viendo cómo se manejaban esos pacientes con síndrome compartimental abdominal que quedaban en abdomen abierto para ayudarnos a resolver nuestra pregunta. ¿Cuál es el rol de la laparostomía? ¿Qué hacemos después de una laparotomía descompresiva? ¿Vale la pena dejar el abdomen abierto en un paciente pediátrico o no? Esto como tal fueron la forma en que se realizó la búsqueda. Nuestra literatura de base, pues ya hemos hablado de ella a lo largo de toda la charla. Buscamos en PubMed, ScienceDirect, UpToDate, Clinical Key, utilizando los términos MESH, Intraabdominal Hypertension, Abdominal Compartment Syndrome, Open Abdomen Therapies y Pediatric, obviamente. Vamos a iniciar con literatura que encontramos en el paciente adulto y cómo podemos, a partir de esta, intentar hacer inferencias que nos ayuden de pronto a ubicarnos frente al paciente pediátrico. Como sabemos, hay poca literatura, pero encontré este artículo que me llamó mucho la atención, que habla de qué asunto hay sin resolver del abdomen abierto en el síndrome compartimental abdominal. Esta fue una revisión de la literatura que hizo el Dr. Search en el 2017, que buscó resolver un par de preguntitas que, al igual que a mí, me generaba el abdomen abierto en el síndrome compartimental abdominal. Entonces, primero empezaron hablando, haciendo una revisión de en qué momento estaba indicada la laparotomía descompresiva en un síndrome compartimental abdominal. Y ellos encontraron en trauma, en sepsis cuando el paciente está inestable y en resecciones intestinales por isquemia. ¿Cuál es el mejor método de la laparostomía? Después de revisar todos esos estudios hasta el 2017, encontraron que el sistema de presión negativa, por lo que ya hemos hablado, vamos a tener menor tiempo hospitalario, menor fístulas enteroatmosféricas, menor morbilidad para el paciente y mayor porcentaje de cierre de fascia. Como este estudio es en adultos, ellos sí hablan mucho de la combinación de este sistema de presión negativa como una malla para ayudar a afrontar esa fascia y evitar esa tan temido pérdida de dominio abdominal. Es decir, que se retraigan esas fascias y que posteriormente sea imposible el cierre de la misma.
utilizar este sistema de presión negativa, llámese VAC, en cualquiera de sus presentaciones, con una malla, ya sea de polipropileno, ya sea de animal o incluso un injerto, que ayude a mantener la tensión, mientras que el sistema de presión negativo ayuda a, digamos que a disminuir el edema, a recolección de cualquier tipo de, digamos que de líquido y de contenido en la cavidad abdominal. ¿En cuánto será el abdomen temprano? Recuerden que ese era uno de las, digamos que de las cosas que quedó un poco en el aire, uno de los ítems que quedó un poco en el aire en la revisión de la Sociedad Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal. Ellos estudiaron, entre los estudios que revisaron, disculpen, encontraron que obviamente ese cierre tiene que ser temprano. Todos ya sabemos que para evitar las complicaciones de un abdomen abierto se debería, en teoría, cerrar el abdomen entre 5 y 7 días. Sin embargo, hay patologías que no lo permiten. Ellos encontraron que los pacientes con resección intestinal por isquemia se veían beneficiados y tenían mejores desenlaces cuando tenían un cierre después en las primeras 24 horas. Los pacientes con trauma en las 48 y los pacientes con pancreatitis posterior al séptimo día. Se encontró también el doctor Atema y colaboradores encontraron que el VAC más esa transición de la fascia, la malla que ya habíamos hablado, disminuir la fístula enteroatmosférica de 14.6, el paciente que no tenía la fascia tenía 14.6 de fístula enteroatmosférica y los que tenían la malla asociado al VAC 5.7. Resumiendo entonces que la laparostomía es una herramienta preventiva para el síndrome compartimental abdominal, pero siempre que se realice debe ir acompañada con un plan de cierre claro, así también como la medición de la presión intraabdominal y el estudio detallado de nuestro paciente. Con eso en mente, surge la duda, ¿qué efectos entonces va a tener esa laparostomía en nuestro paciente? ¿Qué va a pasar con las variables hemodinámicas, con los desenlaces postquirúrgicos de nuestro paciente? Encontramos este estudio que se realizó entre el 2013 y el 2016, donde se estudiaron a 123 pacientes que fueron llevados a abdomen abierto con algún método de cierre temporal. Se llevaron entonces 65 a un cierre asistido por presión o uso de VAC y un 58 que no. En este grupo se utilizó bolsa de Bogotá, se utilizó Aaron Patches de Whitman, algunos injertos también para hacer estos cierres temporales. Entonces, ¿qué se encontraron en estos pacientes? Se encontró que el porcentaje de abscesos de estos pacientes era mayor en los pacientes que no tenían un sistema de presión negativa, así como el porcentaje de drenajes obviamente iba a ser mayor en este mismo grupo y la posibilidad o el porcentaje de tener una fístula enteroatmosférica también fue mucho mayor en los pacientes que no tenían sistema de presión negativa. Como podemos ver, 33 pacientes lo desarrollaron. Estos pacientes, el 90% presentaban esta fístula enteroatmosférica en el intestino delgado y solamente el 9.1 en el colon. Vamos a ver cómo dista esto de los pacientes que utilizaron terapia de presión negativa. Solamente 10, o sea, el 15% presentó fístula enteroatmosférica y de estos, 8 fueron en el intestino delgado y 2 en el intestino grueso. De las fístulas que más tenían gasto en 24 horas, como podemos ver, el mayor número de pacientes que lo presentaron fueron en los pacientes que no usaron la terapia de presión negativa. Y el método para cerrar esa fístula enteroatmosférica, vemos que fue espontáneo, mucho mayor en estos pacientes que no tenían uso de presión negativa, por lo menos fue algo positivo en este grupo. Asimismo, el cierre como tal ya de la pared abdominal, vemos que en el paciente que tenía el sistema de presión negativa fue de 13 días y el paciente que no tenía presión negativa de 17 días, lo que corrobora lo que ya habíamos venido hablando de uno de los puntos positivos que tiene este tipo de terapia. Algunos de ellos utilizaron injertos para el cierre, y más que todo en el paciente que utilizó VAC, y vemos cómo el cierre primario fue mayor, se logró mayor en los pacientes que tenían presión negativa. Por lo tanto, ellos concluyen que el uso de VAC sí tiene, digamos que, efectos superiores en el paciente que el uso de cierres temporales abdominales sin presión negativa. Sin embargo, pues, nuevamente, este fue un estudio realizado en la población adulta. Como último estudio en la población adulta,
antes de ver y de entrar a explorar qué sabemos en nuestra población pediátrica y qué cosas podemos llevarnos más a nuestra práctica del día a día, surge la duda, ¿qué tanto disminuye la presión intraabdominal con la laparostomía? O sea, ¿realmente el paciente sí se ve beneficiado? Encontramos este estudio que pues también tristemente es en población adulta, que es un estudio observacional que se hizo en Israel entre 2015 y 2017, que buscaba obviamente estimar estos cambios de la presión intraabdominal a las 0 horas, a las 6, a las 12, a las 24 y a las 48 horas posterior a la laparotomía descompresiva. El momento cero se daba la presión cero, pues se tomaba una vez ingresaran a la unidad de cuidados intensivos posterior a la laparotomía descompresiva. Entonces, ¿qué encontramos en estos pacientes? Vemos que pues también se utilizaron varios métodos, solamente por la cierre de piel, la bolsa de Bogotá, utilización el uso de la presión negativa. Acá hablamos un poco de cómo estaban de esos factores o esas relaciones, digamos, antropométricas de nuestros pacientes. Vamos a ver que el 41% eran mujeres, de ellas, en todos los pacientes, 34 laparostomías se realizaron por un abdomen agudo, solamente 5 fueron en trauma, y vamos a ver pues cómo en los, digamos que los niveles de hemoglobina cuando ingresaron, y bueno, y el Apache realmente que es de lo más importante, que estaba en 28 más o menos 4 en la mayoría de los pacientes. Y acá vemos en la tabla de la parte inferior cómo se modificó, que es realmente lo importante, cómo se modificó esa presión intraabdominal en cuanto iba transcurriendo el tiempo. Vemos que en la mayoría de los pacientes entraron con una presión intraabdominal de 12 más o menos 5, esta es la media. Los pacientes que llegaron con cierre de piel únicamente y bolsa de Bogotá tenían una presión intraabdominal mayor al ingreso que los pacientes que venían con presión negativa. A las 6 horas vemos cómo se mantiene la media general en estos pacientes y disminuye un poco en los pacientes que tienen cierre de piel y en los pacientes que tienen sistema de presión negativa. Bolsa de Bogotá se mantiene igual. Vemos a las 12 horas y a las 24 horas cómo hay una elevación, sobre todo en estas 12 horas de los pacientes que tienen bolsa de Bogotá, muy importante la que tienen la presión negativa y el cierre de piel. Vemos que incluso los pacientes que llegaron con presión negativa tienen una PIA mayor que al momento del ingreso. Sin embargo, a las 48 horas ya todas estas van en descenso. Por lo tanto, es muy importante, y quería traer yo con este artículo, la medición de la presión intraabdominal en nuestros pacientes debe ser continua, al menos cada 6 a cada 4 horas, ya que el cambio en el manejo que le demos a nuestros pacientes va a estar dado por la relación de esta presión intraabdominal con la clínica. Obviamente, si empieza a presentar signos de falla multiorgánica, pues muy probablemente nos toque nuevamente pasarlo a cirugía, mirar qué otra cosa se puede optimizar. Entonces, realmente este artículo lo traje por la importancia que tiene la medición de la presión intraabdominal y cómo vemos que puede variar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un paciente en este momento, a las 12 horas, con una presión, con un cierre que usara presión negativa con 12.5, y tú dices, bueno, llegó en 10, uno se alcanza de pronto a asustar, pero en ese momento muy importante individualizar a nuestro paciente y mirar sus variables hemodinámicas, bueno, y estar siempre muy pendientes de ellos. Ahora sí, en cuanto a la población pediátrica, vamos a iniciar con este estudio que se ha debatido en varias ocasiones, que habla de la incidencia y de la evolución de la hipertensión intraabdominal en el paciente pediátrico. Es un estudio que se hizo en el Hospital Universitario de Ege, en Izmir, Turquía, el cual estudió, obviamente, todos los pacientes que ingresaban con hipertensión intraabdominal, le hizo unas mediciones y digamos que hizo una descripción observacional de esta. Para ellos, el síndrome compartimental abdominal estaba dado por una presión intraabdominal mayor a 15 y una falla multiorgánica nueva, que esta falla multiorgánica nueva iba a estar dada por acidosis metabólica o oliguria, pese a que tuviera buena resucitación hídrica, una presión pico aumentada, una hipercarbia o hipoxemia, refractarias a manejo o una hipertensión endocrinal de nuevo. A ellos se les hizo medición de esta presión intraabdominal cada 6 horas utilizando el método indirecto transvesical. Los pacientes ingresaban en 3 grupos
que era el paciente que no tenía hipertensión intraabdominal, al que simplemente se le medía cada 24 horas y miraba si cambiaba o no de grupo, los que tenían presión intraabdominal aumentada en rango de hipertensión intraabdominal, a los que se le hacían medidas, manejo médico, con descompresión en algunas ocasiones, y según evolucionara, si continuaba con la presión intraabdominal, seguían en mediciones, y si evolucionaba a síndrome compartimental abdominal, pues se llevaba a la parotomía descompresiva, como hemos estado hablando a lo largo de la charla y muy en conjunción con lo que dice la literatura. Entonces, de estos pacientes se encontró que 14 presentaron hipertensión intraabdominal, 6 pacientes tuvieron síndrome compartimental abdominal, 2 de ellos tenían enterocolitis necrotizante, 2 tenían trauma, una gastrosquisis y una obstrucción mecánica, como vemos muy en relación a esas causas primarias de hipertensión intraabdominal. En la tabla de acá quería mostrarles cómo mejoró la presión intraabdominal después de simplemente el manejo médico, nada más. Vemos, por ejemplo, pacientes con hilios que simplemente con hacer adhesiolisis y mejorar el gasto urinario de una presión de 13 bajó a 9.2, como vemos también, por ejemplo, en pacientes con una apendicitis perforada, con manejo médico, obviamente, seguramente hizo un absceso intraabdominal, que eso va a generar un aumento de la presión intraabdominal, bajó de 15 a 6. Y quiero que aún así revisemos qué pasó con esos pacientes que fueron llevados a la laparotomía descompresiva. Vemos como todavía es mucho más impactante en las medidas de la presión intraabdominal. Todos ellos, pues, con las características que habíamos hablado previamente y llevados todos a manejo quirúrgico de descompresión intraabdominal, de la laparotomía descompresiva, vamos a tener cómo las presiones bajaron significativamente. Por ejemplo, este paciente que tiene una obstrucción mecánica después de realizar la resección intestinal y la desdiólisis pasó de 24 a 7. O sea que los pacientes sí se benefician de esa laparotomía descompresiva temprana. También quería mostrarles cómo cambiaba en esta imagen de inferior hacia la derecha, podemos ver cómo cambiaban, cómo mejoraban todos los parámetros hemodinámicos en estos pacientes después de la laparotomía descompresiva o del manejo descompresivo que le damos. Vemos cómo, sobre todo la presión de perfusión abdominal, cómo pasa de 28 a 54 solamente con esta medida descompresiva y igual mejora la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el gasto urinario también vemos cómo mejora en el tiempo. Quería traerles este otro estudio que ya queríamos extraer de estos estudios que hablan de la laparotomía descompresiva, cómo manejan ellos el abdomen abierto y qué desenlaces tienen los mismos, ya que como hablamos previamente, hay muy poca literatura, pero queríamos resolver esa duda. Si de verdad se benefician o no los pacientes de esa laparostomía posterior a la laparotomía descompresiva. Este que tenemos acá es un estudio que se hizo en Zurich, fue publicado en el 2020, tomó todos los pacientes menores de 16 años entre enero del 2010 y hasta el 2018 de diciembre que fueron llevados a laparotomías. Entonces se hizo, digamos que los pacientes se clasificaron de la siguiente forma. De las 1.059 laparotomías, solo 418 fueron laparotomías de emergencia. Y de estas, solamente 14 pacientes presentaron síndrome compartimental abdominal, o sea, fueron llevados a una laparotomía descompresiva. Como vemos, la incidencia en todo ese montón de pacientes, solamente 14 lo presentaron, lo cual nos sigue hablando de que es una enfermedad de una baja incidencia, por lo tanto, digamos que encontrar literatura se hace bastante difícil y abre la puerta a que sigamos todos investigando de este tema. Entonces, de estos pacientes, de estos 14 pacientes que fueron llevados a la parotomía descompresiva, 10 presentaron un síndrome compartimental primario y 4 secundario. Acá en este diagrama del pastel podemos ver las etiologías discriminadas por número de pacientes. Vemos que la mayoría de los pacientes presentaron una hemorragia intraperitoneal, seguido luego de un shock séptico y luego posterior a la reducción de una gastrosquisis o de un ofalocele gigante que nos van a disminuir, como ya sabemos, la distensibilidad abdominal. También presentaban pacientes con perforación intestinal, pacientes quemados y con infecciones intraabdominales. Entonces, de estos pacientes extrajimos solamente los pacientes que tuvieran síndrome compartimental abdominal y tuvieran abdomen abierto para hacer un análisis a fondo de ellos. Como vemos, son 8 pacientes los que fueron manejados con abdomen abierto.
Podemos ver aquí la edad, había pacientes de 12 días, 2 meses, 2 días de vida, unas edades muy homogéneas. El mayor tenía 5 años, la mayoría de ellos eran femeninos. Y acá podemos ver algo que de pronto se relaciona mucho con el desenlace tan fatal que tuvieron estos pacientes, es que esta escala pediátrica de riesgo es mucho mayor en estos pacientes que en el resto de los pacientes estudiados. Vemos incluso pacientes con un PIM2 de 69, que es bastante elevado. Obviamente fue un paciente que terminó con un desenlace fatal de muerte por falla multiorgánica. Y en digamos que este estudio me dejó bastante triste, con un sinsabor en la boca, ya que la mayoría de los pacientes que fueron llevados a abdomen abierto tuvieron un desenlace fatal. Solamente 2 de ellos no presentaron muerte. Un paciente que tuvo un shock séptico, que vemos como hay una disminución también bastante dramática en la presión interabdominal, de 12 pasó a 5.6, tenía, digamos que su PM2 no era tan elevado. Se dejó abdomen abierto, duró 17 días ese abdomen abierto, no requirió ningún otro manejo adicional. Y el otro paciente que tuvo una buena sobrevida fue un paciente de 12 días con unos falocele, que vemos como la presión intraabdominal disminuyó drásticamente de 43 a 12 posterior al momento del cierre, y se logró el cierre a los 5 días. No requirió recesión intestinal y el desenlace fue muy bueno. Digo que este estudio deja un sinsabor, ya que entre las variables que ellos analizan de predictores de muerte o de desenlaces fatales se encontraba el abdomen abierto, ya que pues 6 de los 8 pacientes que fueron llevados a abdomen abierto tuvieron un desenlace fatal. Con esto en mente, digamos que en el momento de leer ese estudio, empezamos digamos que a pensar muchas cosas, a plantearnos si vale la pena llevar un paciente a abdomen abierto o dejarlo en abdomen abierto después de una laparotomía descompresiva. Seguimos buscando artículos que nos iluminaran en cuanto a este tema, y encontramos este artículo también publicado realizado en el 2012 en un hospital de Loma Linda, California, en el cual lo que se estudió fueron el impacto de esta presión negativa en los pacientes pediátricos con abdomen abierto. Se utilizó una terapia de presión negativa en promedio de 4.5 días con un cierre de fase de aproximadamente 14 días. Aquí, más que mirar los desenlaces que ellos mostraron, quería que nos enfocáramos en cómo la extracción de estos pacientes que tuvieran síndrome compartimental abdominal, abdomen abierto, y cuál fue el desenlace de ellos. Entonces vemos que acá tenemos digamos que muchos más pacientes, una muestra mucho más grande. Vemos que también los diagnósticos eran muy parecidos a los anteriores. La mayoría son causas primarias de síndrome compartimental abdominal, obstrucciones, posesplenectomía, gastrosquisis, enterocolitis, traumas como una perforación yeyunal, un trauma hepático con trauma craneoencefálico. Todos presentaron síndrome compartimental abdominal, y vemos que la duración de la terapia de presión negativa fue bastante variada. Solo un paciente fue muy prolongada por 30 días, y porque presentó una de las pocas complicaciones, que fue una fístula enterocutánea, como podemos ver. Acá, a diferencia del anterior artículo, vemos que la complicación fatal de la muerte se presentó en menos pacientes que los anteriores. Cabe resaltar que eso podría ser porque muchos de los pacientes manejados en el anterior estudio tenían ese índice de mortalidad pediátrica muy elevado al momento del ingreso, a comparación de los pacientes que no fueron llevados a abdomen abierto. Y acá vemos que entre las complicaciones, pues bueno, muerte, una fístula enterocutánea, y las causas, pues vemos que la sepsis sigue siendo la principal causa de deceso en estos pacientes. Por tanto, los investigadores resumen que la terapia de presión negativa es una opción segura para el manejo del abdomen abierto pediátrico. Pues ya para terminar, entonces, después de todo lo que hemos leído, estudiado a través de los artículos, ¿por qué es importante la laparostomía o el abdomen abierto en un paciente con síndrome compartimental abdominal? Uno, porque ayuda a disminuir la presión intraabdominal y que esta evolucione a hipertensión intraabdominal y síndrome compartimental abdominal. Dos, siempre tenemos que tener en cuenta que el uso de presión negativa es seguro siempre que individualicemos a nuestro paciente, hagamos una medición muy estricta de la presión intraabdominal, ya que recordemos que este tipo de
Este tipo de cierre temporal abdominal va a tener menores complicaciones como formación de fístula enterocutánea, menor tiempo de hospitalización, menor tiempo al momento del cierre de la fascia y muy importante que cada vez que dejemos un paciente en abdomen abierto debe tener un plan de cierre claro e individualizado. Y por último, recordar que la medición de la presión intraabdominal en pacientes con factores de riesgo para hipertensión intraabdominal salva vidas. Eso quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Los micrófonos quedan abiertos si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún aporte. Andrea Castro ha levantado la mano. Te escuchamos, Andrea. Bueno, con eso concluimos nuestra charla. Muchísimas gracias por su asistencia. Recordarles que va a quedar subido en el canal de YouTube y ahí pueden también revisar anteriores temas previos y también abdomen abierto por si quedaron con alguna duda del manejo. Que tengan buena noche y nos vemos el otro lunes. Gracias, Daniela. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias, Daniel. Estuvo muy interesante la charla, además, pues un punto de vista como un poquito más liberal de lo que uno a veces considera respecto al abdomen abierto, pero también con un enfoque importante y con un apartado importante en la terapia médica para el abdomen abierto y pues el hecho de que pues Pablo la haya revisado y pues la conozcan me parece importante. Muchas gracias, doctor.